Masejet Demai, introducción. El producto de diezmo dudoso. Ese es el significado de Demai. Este tratado recoge las prescripciones que afectan a los productos provenientes de gente que no están muy diestros en el conocimiento de las leyes y las halajot que tienen que ver con el diezmo. Y por eso pues se sospecha que no hayan separado el diezmo correctamente. Para la intelección de esta normativa hay que recordar que las leyes bíblicas vigilan sobre todo los productos de la tierra. Una vez recogido el producto, se separaba la ofrenda, que se llamaba terumá gedolá, el diezmo mayor, debida al cohen, al sacerdote. Eso está en Números 18, 8. En la Torá no se establecía la cantidad exacta de la ofrenda, pero la práctica la hacía consistir en el 1 por 60, por 40 o por 30, según la generosidad de cada cual. Lo habitual era el 1 por 50. El producto del que no se había apartado la ofrenda era conocido bajo el apelativo de tebel o tebel. La degustación de la ofrenda o del colbán o del tebel en el caso de diezmo, por un laico era considerada sacrilegio. Eso está en Levíticos 22, Vaikra 22, 10 y 14. Una vez separada la parte de la ofrenda, se apartaba un 10% del resto, que era entregado a los leviim. Eso está en Bamidbar 18, Números 18, 21 al 24. Y constituía lo que se conoce como diezmo rishon, como el primer diezmo. Del primer diezmo, el leví separaba otro diezmo que entregaba al cohen, al sacerdote, y constituye la llamada ofrenda del diezmo, terumá maaser o terumá ketaná, diezmo menor. Para más referencia, Números 18 o Bamidbar 18, del 25 al 28. La degustación de la ofrenda del diezmo por parte de un laico era también considerada, debo decir, sacrilegio. O sea que no se debía hacer. Una vez desconectada la ofrenda y el primer diezmo del resto se apartaba en el primero, segundo, cuarto y quinto años del septenio, otro diezmo conocido como el segundo diezmo, Maser Sheni, que el propietario debía llevar a Jerusalén y consumirlo allí. Para evitar las molestias del transporte, se permitía venderlo en provincias y emplear su equivalente, más un quinto de su valor, en adquisición de alimentos en Jerusalén, donde debían ser consumidos en los años tercero y el sexto del septenio, de cada 7 años. Este diezmo era entregado a los pobres. Devarim 14, 22, 29, 26, 12 y 15. Esas son las referencias. Y por esto era llamado el diezmo de los pobres. Sobre la separación de la ofrenda no solía haber remisos, tanto por razón de que la pequeña cantidad como por la severidad de las penas. Sin embargo, respecto al cumplimiento de la obligación del diezmo existía la sospecha sobre algunos israelitas, especialmente los que no eran muy instruidos en la Torá, que se conocen como Am-Haaretz. De ahí que los productos procedentes de tales personas se consideran dudosos en relación al diezmo. Quien adquiría productos de diezmo dudoso tenía en principio que asumir frente a ellos la responsabilidad del diezmo, pero en la práctica se resolvía su obligación con la separación del diezmo. En lo tocante al primer diezmo y al diezmo de los pobres, le bastaba declarar que estos diezmos se encontraban en tal y tal parte del producto, pero no estaba obligado a entregarlos al levita o al pobre, respectivamente, a no ser que estos demostraran que el anterior propietario no había apartado el diezmo. El segundo diezmo podía ser cambiado por dinero y empleado más tarde en Jerusalén. El concepto o la institución del demai, del diezmo dudoso, se adscribe tradicionalmente
a Yohanan Hircano, del año 135 a 104 de la Era Común. El contenido del Masejet del tratado, sin embargo, corresponde a la situación social de Judea y Galilea, más bien como para el siglo II de la Era Común. El término demai con el que se designa el producto de diezmo dudoso lo derivan algunos de la expresión aramea damai, que significa ¿qué es esto? O de meai, que significa de 1%. Aludirla de 1% de la ofrenda del diezmo. Otros lo derivan este concepto del griego demos, pueblo, por cuanto son precisamente los productos procedentes de la gente que se consideran para el diezmo dudoso. En este caso, gente que no estaba muy educado en las leyes de las ofrendas y los diezmos. El capítulo 1 del Masejet habla de los que no están sujetos a la ley del demai. ¿Qué semejanzas tienen con el producto común y en qué se completa? Capítulo 2 habla de productos que están sujetos a la ley del demai, obligaciones del asociado que intenta observar estos halajot de pureza, compra y venta. Capítulo 3, cuándo se puede comer y cuándo se ha de separar el diezmo. El capítulo 4, en resumen, son las normas sobre la degustación de productos del diezmo dudoso con personas que no son aptas de crédito respecto al diezmo. El capítulo 5, en resumen, son las reglas sobre el producto de diezmo dudoso adquirido a varias personas. El capítulo 6, en resumen, es la normativa sobre el diezmo de productos procedentes de campos que están arrendados o en sistemas de participación de los beneficios y frutos que están originarios en Siria. El capítulo 7, en resumen, es comida en casa de una persona que no es fiable en cuanto a los diezmos del diezmo, por designación, que se debe hacer con productos mezclados. Y esto es la introducción de Masejet Demai. Asaku Baruch.